Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Estaba pensando cómo arrancar esta nota. Hay hechos que nos marcan a todos en la vida, hay otros episodios que marcan a las sociedades en su conjunto, y esto de lo cual vamos a hablar ahora me parece que es uno de esos hitos precisamente que dejan su huella en lo que es prácticamente el ADN de los uruguayos con esta historia que les vamos a contar. Y por suerte hay gente que escribe muy bien en Uruguay y que sabe plasmar eso para que todos después tengamos la información. Sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado. Pablo Bierzi es escritor, periodista y guionista. Nació en Montevideo el 7 de julio de 1950. Es amigo de varios de los sobrevivientes de los Andes y de algunos de los muchachos que no regresaron. Con ellos estudiaba y jugaba al rugby en el colegio Stella Maris Christian Brothers. Publicó su primera novela, Los Tramoyistas, en 1979, a la que le siguieron Pequeña historia de una mujer, Detrás de los árboles, que ganó el segundo Premio Nacional de Literatura de Uruguay, 99% asesinado, que ganó el mismo galardón, Artigas, La Redota y El Desertor, entre otras. Además, escribió guiones para documentales y largometrajes. 3 de estos últimos ya fueron realizados: Aqueles Dois, en Brasil en 1985, El Viñedo, en Uruguay en 1999 y que ganó el Premio Fona, y Matar a Todos, una coproducción de Uruguay, Argentina y Chile de 2007, que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cine de La Habana y también en el Festival de Cine de Lérida. Además, coescribió Tenía que sobrevivir junto a Roberto Canessa, donde este último narra cómo nació su vocación por la medicina. Bierzi ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 1987 y 2004 y el Premio Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro en el año 2009. En 2003 obtuvo el City Journalistic Excellence Award en la Universidad de Columbia de Nueva York. En el año 2009 publicó el libro testimonial La Sociedad de la Nieve, que se convirtió en un bestseller en Latinoamérica y España. Bierzi es productor asociado de la película basada en su novela, que se estrenó la semana pasada en Uruguay y que fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en los premios Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional. Por favor, abróchense cinturones. Y vamos a hablar del libro y de esa película, La tragedia de los Andes, La Sociedad de la Nieve. Pablo Bierzi, ¿cómo anda? Un gusto, Leo. Un placer estar más en este canal. Le tengo particular cariño. Tuve muchos años acá. Has estado un rato largo acá, sí. Un rato largo. Bueno, es como volver a casa, entonces. Sí, sin duda. Es un gusto de verdad que me encanta la acá. televisión pública, en rigor. ¿Sí? Sí. Bueno. Como concepto. Hay que dar batallas interesantes desde acá. Totalmente. Pablo, primero un gusto que estés acá, de verdad. Te decía, mientras estábamos viendo el resumen sobre ti, que ayer fui a ver la película, después vamos a estar comentándola más en profundidad. Pero La Sociedad de la Nieve, primero, ¿cómo es que se llega? ¿Cómo llegas al director? Un director, José Bayón, un director español muy reconocido. ¿Cómo es que un uruguayo logra meter esa obra allí e interesarlo, digamos, después, ¿no? Está la gente de Netflix también metida en esto. Una ardua tarea. Juan Antonio Bayona es. No, Juan Antonio. Juan Antonio. Perdón, Juan Antonio. Todos le llaman J. Bayona. Sí. Es una... tú puedes llamarle lo que quieras, Leo, una coincidencia, para mí es algo más que una coincidencia, pero tampoco quiero meterme ni en temas místicos ni espirituales. Pero particularmente en cine, que son procesos larguísimos. Yo estuve a punto de lograr una producción grande con una novela, El Desertor, sobre la guerra de las Malvinas, y estaba todo hecho y vino la crisis de 2008 y se paró todo. O sea, son procesos del cine muy largos, porque cuando involucran mucho dinero. Y todo empezó cuando nosotros fuimos a presentar con 2 sobrevivientes, Daniel Fernández Strauch y Antonio Vicentín, el libro a España. El libro se publicó en La Sociedad de la Nieve en 2008 en Uruguay. Lo fuimos a presentar a España en el 2010. Y cuando estaba presentando el libro en España, que hicimos toda la prensa, J. Bayona estaba preparando la película Lo Imposible. Yo lo conocía por el orfanato, ¿verdad? Lo Imposible, que es el tsunami en Tailandia, basado en la peripecia de María Belón. Y entonces encontró este libro, se fascinó tanto en La Sociedad de la Nieve porque era como una adversidad, pero multiplicada. Si bien en el tsunami de Tailandia hubo muchísimos muertos, él se enfocaba en una familia. Acá eran
45 pasajeros, y como está contado en primera persona por los 16 sobrevivientes, tenía como diversos enfoques sobre lo que es una gran adversidad y hice carrera de posta donde los muertos van dejando la posta al que sigue y así sucesivamente. Entonces Bayona agarró y les dio el libro a todos los jefes de departamento de Lo Imposible. Incluso el título de Lo Imposible, lo contó él, NBS lo saca del capítulo de Roberto Canessa en La Sociedad de la Nieve. Porque él vio que en una misma página repetía Lo Imposible 5 veces y se dio cuenta que no era un error de redacción. O sea, crear esos textos en primera persona implica toda una... Tú elegís, seleccionás, interpretás, le das emoción. Nada es casual en el texto. Claro, o sea que pensá que uno lee el libro como simple lector. Yo lo leí en el 2009, por allá. Sí, sí, sí. Y es muy emotivo, ¿no? Uno lo lee hasta llorando de la primera página a la última. Esa es la verdad con los testimonios de los sobrevivientes. Y Bayona ya se iba viendo cómo armar esto en cine, ¿no? En 2011, en mayo de 2011. Me manda el mail a mí. Es un libro coral, La Sociedad de la Nieve. Entonces... Se cayó el micrófono, pero creo que estamos todavía ya estamos al aire. Está bien, me avisan que está bien. Podemos seguir. Yo lo hablo con los sobrevivientes, que es un libro, porque es un libro coral, La Sociedad de la Nieve, y todos nos quedamos muy impresionados con ese mail, un simple mail, Leo, un simple mail, pero hay textos que tú calás, tú lográs calar hondo y le podés ver como la persona que está detrás, la honestidad, la sabiduría y hasta la bondad. ¿Qué te puso en ese mail? Mira, destacó dos frases o dos ideas de La Sociedad de Nieve. Una de Adolfo Strauch, que es uno de los sobrevivientes. Porque la Sociedad de Nieve y el accidente son 45 personas, o sea, hay 16 sobrevivientes, pero están todos los que murieron. Que tomá en cuenta siempre esto, que es un tema que hoy se puede decir bien claro y capaz que hace unos años no se podía. Hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Sí. Es un caso casi único e irrepetible. Hay vivos porque hay muertos. Vi que en la película, no sé si se trató de rendir homenaje, pero en la pantalla se iba poniendo el nombre y la edad de los que morían, no se trató, se hizo el homenaje. Exprofeso fue. Exprofeso, absolutamente. Sí. Uno como espectador recibía qué bien recordar qué estaba pasando, ¿no? Porque hay vivos en tanto que hay muertos, porque hubo para mí el gesto de generosidad más grande que yo conozco, que es ese pacto de entrega mutua que está documentado hasta en una carta, donde dicen, si yo vivo, tú tenés, Leo, el derecho de usar mi cuerpo para seguir con la antorcha de la vida, atravesar las montañas si podés, si yo llegar muero, a mi familia. Tú podés y viceversa. Tomar mi cuerpo. Eso para mí es único. Pero me preguntabas la carta de Bayona. La primera frase se refiere a me menciona en el texto, que Adolfo Strauch dice, lo que yo aprendí en la montaña, porque muchos de ellos dicen, los sobrevivientes, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Parece raro, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Entonces Fito Strauch dice, cuando es algo indemostrable en otras circunstancias, cuando al ser humano se le despoja de todas las capas, de todos los disfraces que nosotros nos vamos adhiriendo en la vida cotidiana, diferentes disfraces que son adornos del ego, no el ego en el sentido psicoanalítico de Freud, sino adornos del ego, o sea, sobredimensionar el yo, sobredimensionar la percepción de mí mismo. Cuando al ser humano le vas quitando todo eso y llega al hombre desnudo, surge un hombre bueno. Eso dice Adolfo Strauch. Y la otra frase que cita Bayona en ese mail es una de Roberto Canessa donde dice, con Roberto hicimos ese libro que mencionaron en la introducción, que nos llevó 10 años. En su rol de médico, básicamente. En su rol, ¿por qué se dedica ahí como médico a niños que están decretados muertos? Similar a lo que ellos vivieron en el 72. Entonces Roberto dice, que esta frase que Bayona nos pone en ese mail, que él, hablándole a los muertos, dice, hablándole a los muertos, en esto que te decía hoy, hay vivos porque hay muertos, permítannos vivir en representación de ustedes. Entonces, en esas dos frases vimos, si bien habíamos tenido muchísimo, incluso hemos tenido otra oferta para hacer una serie muy interesante, unos argentinos que estaban muy bien, lo habíamos hablado mucho con los sobrevivientes, esas dos frases y cómo él las desarrolló, nos dio la impresión a todos, en este caso estaban los 16 sobrevivientes vivos, y a mí de que ahí había una persona que estaba dispuesto a seguir esta carrera de postas que empezó en el 13 de octubre, en el 72, cuando ocurrió el accidente, que es una carrera de postas en rigor, seguir la carrera de postas, tomar esa antorcha e ir y navegar en territorio desconocido.
hacia profundidades que no sabemos cuál es el destino. Y ese fue el trabajo que hicimos con J. Bayona, yo como productor asociado, como decían ahí en la introducción, que estamos trabajando desde 2011 ese contacto y después de 2016 trabajando con fervor, con una intensidad como yo nunca... ¿Y cómo fue filmar con ellos? Profesionales de primera yo te diría línea. que antes de decirte cómo fue rodar con ellos, te diría el trabajo que nos dio Leo, porque parece muy simple ahora que está Netflix. Con el diario del lunes todo es más fácil. Todo es todo más fácil, pero en aquel momento plantearse hacer una película en español de presupuesto alto, porque había que hacerla, por la geografía es parte de esta historia. Un español uruguayo además, ¿no? Sí. Porque viste que no había un tono ahí que... No, tiene que ser, a ver, tenía que ser en Uruguay, en español uruguayo, tenía que ser. Estábamos de acuerdo. Eso no había manera de esquivarlo. Y en ese sentido, y yo iba a esas reuniones en Madrid generalmente con los primeros productores y siempre nos planteaban que era un suicidio subir de determinado presupuesto en español. A mi juicio, al juicio de J. Bayona y de Belén Atienza y Sandra Hermida, que son las productoras, con él, es un prejuicio. Ahora, había que romper un prejuicio, pero romper un prejuicio en el mundo es muy complejo. Sí. Nos llevó, y teníamos aliados de oro para el prejuicio. El principal aliado es que esta historia es magnífica. El segundo aliado gigantesco que teníamos a los sobrevivientes de nuestro lado. El tercer aliado gigantesco que teníamos a los familiares de los muertos, los fallecidos, que muchos de ellos los conozco desde que nací, también de nuestro lado. Y teníamos a J. Bayona, que era un ariete. Porque romper un prejuicio en el mundo del cine, que te decían todas las productoras a las que yo concurría, mirá, el presupuesto en español es este. Y yo creo que detrás de esta... Si no era en español, ¿en qué lo querían hacer? ¿Y lo querían en inglés? Solo en inglés. Claro, el español era un limitante. Esto ya, yo creo que ya hoy no es tan vigente, Leo, y creo que después de la película esta, ya vamos a romper un prejuicio. Va a haber un antes y un después ahí. Yo tengo esa sensación, lo estoy viendo. El otro día nos hizo una entrevista una chica, creo que de un canal muy grande inglés, a Bayona y a mí, y de entrada pregunta, ¿por qué en español? Bueno, Bayona le responde y le respondo yo, y la inglesa dice una frase, un canal muy importante, no quiero dar el nombre para no equivocarme, muy importante, dice, esta película solo se podía haber contado en español. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Porque esta chica, esta periodista, está 10 años adelantada, ¿viste? Y me dice, porque el español permite ese nivel de emotividad. Mirá, interesantísimo. Interesante, de verdad. Te preguntaba, pero brevemente, y salimos de esto, ¿cómo fue filmar? A ver si podemos ir viendo algunas imágenes también que tenemos. Ahí, eso es la película ya, La Sociedad de la Nieve, el comienzo de la película, ¿no? Donde arranca este viaje rumbo a Chile y nos metemos un poquito en la historia. En el rodaje. Exactamente, porque no todos los pienso en los jóvenes, ahora uruguayos, claro. Nosotros tenemos esta historia muy adentro. Sí. Pero las nuevas generaciones no. Viaje a Chile, grupo de rugbyistas que iban a jugar un partido allá. Y amigos y familiares para llenar el avión. 45 dólares salía el pasaje, Exacto. salió el pasaje ahí. Y bueno, el accidente, ¿no? El avión que cae allí en la montaña. Y lo que tuvieron que pasar estas personas, ¿no? Todos muy jovencitos, además. Había algunos mayores, pero eran pocos. Eran parientes, sí. Javier Metoy con la señora Liliana Navarro. Con la señora. Pero y otros que murieron, los papás de los Nicola, que fallecieron en el momento. Pablo, tú estudiaste con ellos, además. Sí, yo le acompañé en clase de banco, de Parrado, es P, yo soy V corta. ¿Y por qué no fuiste al viaje? Porque en el 72 yo me había cambiado de facultad, yo estudiaba Derecho, me cambié para Humanidades, estaba en otro planeta. En otra cosa. En otra cosa. Pero preguntaste del rodaje, Leo. Sí. Y yo te quiero decir que yo acompañé todo el rodaje, menos la ida a los Andes, que esta vez no. Yo ya había ido en el 2006 y me parecía muy arriesgado. Yo soy mayor que casi todos los que estaban en el ¿Esto equipo. se filmó en el mismo lugar? Te iba a preguntar eso, ¿en el mismo lugar donde cayó el avión? Claro. ¿O se eligió otra locación parecida? Porque viste que el cine Bayona lo contaba, entonces te lo puedo decir. Lo que tú ves, en la mayor parte de las secuencias que tú ves los actores, se rodó en Sierra Nevada, pero el fondo fue cambiado por efectos visuales y el fondo es el Valle de las Lágrimas, son los Andes, que es por eso te decía, la geografía es parte de esta historia, porque la geografía, el estar aislado en el medio del cosmos,
Te muestra la inmensidad del lugar, ¿no? Uno en el cine miraba el avioncito allá que nadie lo solo veía desde sentir arriba. esa soledad y haber escuchado que te abandonaron, solo eso es lo que te lleva, es la palanca para poder crear una sociedad completamente disruptiva, como dijimos hoy, donde yo entrego, imagínate tan rara la sociedad donde yo, porque tenés que mirarlo, me parece, nosotros pensábamos siempre con Bayona, no hay que mirarlo desde el punto de vista de yo, el chico que tengo que usar el cuerpo de otro, sino desde el punto de vista del que da el cuerpo, yo te doy el cuerpo, lo que te dije hoy, yo te doy el cuerpo a ti, para crear esa sociedad donde está pautada por la misericordia, por la compasión, por la absoluta generosidad. Tú tenés que estar en el fin del mundo, porque si no, no construís una cosa tan disruptiva, tan desde cero, tan diferente a la sociedad a la que venimos. ¿Son héroes para ti? Estoy hablando de los 16 que volvieron, en realidad 16 volvieron, 29 fallecieron, ¿no? Y los conocés, te criaste con ellos ahí en el barrio, estudiabas, los conocías, a los familiares de ellos. ¿Los sentiste como héroes en algún día? Sí, sin duda. Lo que hicieron es absolutamente épico. Pero creo que el heroísmo acá tiene que ser generoso. Porque ellos fueron muy generosos. Como te decía hoy, ellos dicen, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Entonces, es un heroísmo que no es el estereotipo del héroe, que sí lo fueron, que el estereotipo del héroe épico, que es el que atraviesa, lo que hace Vicintín, Canessa y Parrado, atravesar la cordillera, terminan haciéndolo Canessa y Parrado, atravesar la cordillera de los Andes, para quienes conocemos los Andes, es imposible, de todo punto de vista, es un cisne negro, no existe, no hay nada repetible y no se podría repetir en las condiciones que ellos estaban. O sea, en ese sentido son héroes clásicos, en el sentido épico. Pero todos los otros, o sea, todos los que dan todo y no llegan a la orilla, que eso es un poco lo que esta película, pasado 50 años, 51 años después, se permite algo que tal vez no se podía haber contado hace 10 años. Es que todos esos otros chicos, que es una nueva manera de encarar el heroísmo, que hacen todo el sacrificio pero no logran la recompensa, pero hacen todo el sacrificio y no logran la recompensa y además te entregan su cuerpo para que vos sigas. ¿Eso es heroísmo o qué es? ¿Cómo le llamás? Me falta la palabra. El año pasado, cuando se cumplieron los 50 años, ¿sabés que tuve la suerte porque lo había pedido para entrevistar a Roberto Canessa, que fue, como tú decías, ¿no? Uno de los tres, después llegaron dos, que caminaron, yo que sé cuántos kilómetros caminaron, porque leí 20, después leí 38, pero un trayecto muy largo en condiciones muy, muy difíciles y fueron los que lograron encontrar al arriero al final. Y Roberto Canessa, a ver si lo podemos poner un segundito, lo ponemos al aire y lo compartimos acá con Bierzi. Sí, un cambio abrupto de donde estaba a un lugar que veías que los más graves heridos cuando fallecían te daban paz, es decir, se crea una metamorfosis a los hombres de la nieve, de la montaña, de ese lugar tan extraño que no podés creer, que querés salir corriendo rápidamente y que sabés que te van a venir a buscar y que tenés que esperar un poquito y pasar los primeros días medios amontonados ahí. A lo primero estaban convencidos que los iban a encontrar, además, ¿no? La esperanza lógica de que en algún momento alguien... Sí, los estaban buscando, además, por todos lados. Cuando choca el avión, yo veo que Valeta viene hacia el avión y la nieve literalmente se lo traga. O sea que como que estaba rodeado de arenas movedizas y que tenías que no salir de ese lugar y estar todos juntitos. Ayer era la segunda noche que estaban pasando, o sea, cayó el avión. Esta era la segunda noche, le estaba contando ese detalle. Todo esto se ve en el rodaje ahora, además. Sí, sin duda. Y lo del rodaje que me preguntabas hoy, Leo, yo acompañé el rodaje que fueron 147 días de rodaje, lo que es muchísimo, se rodaron 500 horas. Con toda la preparación que hubo con los sobrevivientes, los entrevistamos 50 horas en el 2018 acá, ya focalizados hacia donde queríamos apuntar, hacia donde apuntaba la película. Pero lo del rodaje fue como yo estaba, también yo tengo que sacarme hacer la precisión de que era el mayor yo. Éramos 320 personas en Sierra Nevada, en la montaña, ni en Nevado. Había 3 sets, uno a 3.000 metros, otro a 2.000 y otro a nivel del mar. 3 aviones, 3 fuselajes. Fue de un grado de sufrimiento. En plena pandemia del COVID, los chicos, los actores, que no solo los 16, porque eran los 16 más los 8 que murieron en la luz, más los 3 que murieron después, o sea...
eran un montón de actores que iban, se rodó en forma cronológica, entonces iban adelgazando, no podían ver al resto comiendo, nevaba, ventiscas. Un día llegamos, amanecimos y estaba toda la nieve pintada de naranja porque había venido que no se podía corregir por efectos especiales, porque había venido arena del Sahara, digo, era tan, y muertos de frío, con barbijo, yo en el caso mío, con lentes empañados. Fue de un grado de sufrimiento, pero a la vez cada día era tan sufrido como lo teníamos, nos daba, y eso que lo tienen los artistas, que Bayona lo tiene a mi juicio, es que como al final del día yo le decía, Jota, tocamos el cielo con las manos, porque por 5 minutos de todo ese día rodando, habíamos llegado a algo que yo lo asocio con lo artístico, algo como sublime, algo inspirador. Todos los días era así. ¿A qué hora arrancaban a filmar? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Pero aparte el guión yo había participado del 2016 en los primeros tratamientos y en las primeras versiones de guión. Y eso yo figuro al final allá como desarrollo de guión. Y un día nos dimos cuenta que yo defendía más a los personajes o a los chiquilines muertos o a los que sobrevivieron que a la historia. Es un problema. O sea, la cercanía es muy buena para tener la confianza, para poder consultarlos. ¿Y eso por qué te pasaba? Porque también hay que cuidar lo de las familias, de las personas que fallecieron. A mí me pasaba, el dolor de esa gente. Exactamente, ¿no? A mí me pasaba en forma multiplicada respecto a alguien que era mejor alguien que no los conocía. Y Jota, al final terminó siendo el guión con otras 3 personas. El guión que se rodó. Pero además el guión se rompía todos los días porque la situación del rodaje se parecía en algo, Leo, a lo que pasó en la montaña. O sea, era una locura. Por eso te reitero el nivel de sufrimiento. Y creo que hasta el COVID, estar todos bajo la amenaza y que iban cayendo, claro, por supuesto que iban cayendo. Cayeron todos, de 320 cayeron 315. Yo entiendo que hasta eso del COVID, que para ellos que son más jóvenes no era tan importante, ayudó a crear ese clima de absoluta incertidumbre que fue el rodaje. Absoluta incertidumbre. Ahora voy a volver a la película. Hubo en estos días una discusión por el tema del nombre, La Sociedad de la Nieve, sí, con el director uruguayo Gonzalo Arijón, ¿no? Sí. Documentalista, él hizo también un documental fantástico, totalmente 2008 lo que fue. Él se quejó el otro día en Radio Sarandí como que le habían ocultado su obra, que no lo mencionaron en ningún lado. ¿Hablaste con él? ¿Se aclaró esto? Sí, yo me llevé muy bien con él cuando ahora te cuento cómo fue la anécdota. Yo me llevé siempre muy bien con él. En rigor después no nos dejamos de ver, no nos hemos visto, pero siempre me llevé muy bien. Yo empecé esta historia a contarla en el año cuando ellos volvieron. Nando Parrado, que era mi compañero, como yo me gustaba escribir, me pidió que lo ayudara en su libro. Después hice, como eso no cuajó, porque no podía hacerse un libro tan amateur, vino el libro grande que es Viven, que está extraordinario. Y después yo hice un montón de abordajes más periodísticos. Y después hice, creo yo, un ensayito que para mí fue muy importante, que se publicó en ¿Qué pasa del país? Sobre esto contado desde el punto de vista de los muertos. Diciembre de 2002, a 30 años del accidente. O sea, yo siempre estaba atrás de esto. Y un día Roberto Canessa y Gustavo Salvino le plantean a un documentalista, a quien yo no conocía en ese momento, Gonzalo Arijón, le plantean que él estaba filmando con ellos a ver si para que compartiera conmigo las entrevistas, porque eran las mismas personas, a las que yo les agregaría las entrevistas que yo les haría, y con esos insumos de las entrevistas de Gonzalo, más las entrevistas mías, se pudo hacer el libro. A mí me pareció extraordinario, incluso cuando yo todo lo cuento en el libro, está todo contado en el año 2005, en agosto de 2005 me llama Roberto y Gustavo, me dice, mira, te va a llamar Gonzalo, ¿qué te parece? Extraordinario, extraordinario. Incluso yo termino lo que está en el libro explicado, termino diciéndolo así. ¿Cómo decirle a Gonzalo que hacía 33 años que estaba esperando esa llamada? Porque esto fue en el 2005. Yo estaba desde el 73 en esto. Y esa sinergia fue magnífica, porque salió un gran documental. ¿Y por qué ahora Gonzalo Arijón dice que no lo menciona en la película? Porque él también habló... Claro, pero la película... Sí, pero eso es la película... O sea, tu libro tiene relación con ese documental también. No, tiene relación con las entrevistas que Gonzalo... Se hizo un contrato en el año 2007, un contrato que firmaron todos los sobrevivientes, Gonzalo y Pablo. Todos firmamos un contrato donde yo podía utilizar esas entrevistas para el libro. Un contrato como cualquier contrato.
Entonces, el libro está en todas las ediciones del libro, en español, en inglés, está claramente establecido. ¿Sí? Hay un contrato que está hecho, firmado como te acabo de decir por todos, pero después viene la película, que está basada en el libro, con todo un desarrollo que, como te dije, que arranca en el 2011, que comenzamos a trabajar en el 2016, que abarca esa infinita cantidad, 50 horas entrevistados a los sobrevivientes que quedaban en ese momento, había 15 vivos, que era ya enfocado a la película, que es un encare, está basado en el libro, pero es un encare distinto. Tú la viste ayer. Sí. Está contada desde el punto de vista de los que no tenían nombre antes, y de los que nadie, en el fondo, quedaron siempre como a la sombra. Porque lo que hablabas tú al principio, lo heroico, fue tan épico, como decíamos hoy, y tan extraordinario lo de los 16, que como que los 29 que quedaban, que como dijimos también al principio, hay vivos porque hay muertos. Porque aquellos murieron. Porque eso no puedes olvidarlo. Hoy no se puede olvidar. Entonces, termino la frase. Sí. Entonces, la película intenta darle voz, como aquel ensayito que yo publiqué en el 2002, que eso, Bayona lo citamos siempre, darle voz a los que nunca tuvieron voz. En una historia que parece pequeña, que es uruguaya, pero que en el mundo tiene una repercusión porque es como un símbolo que te reconcilia con el ser humano. Eso se transmite mucho. Además, en la película, estoy seguro, ayer había sala llena, por ejemplo, estoy seguro que va a ser un éxito y que los uruguayos la vamos a poder ver y vamos a sacar, me parece, estas mismas conclusiones de la parte humana que refleja, ¿no? Sí, y ahí está la ventaja, Leo, de Netflix, ¿no? Que va a llegar a todo el mundo. Y va a ser súper popular ahora, claro. Déjame preguntar, nos queda un minuto nada más, Pablo, y te quiero preguntar, porque el otro día precisamente hubo un preestreno, ¿no? Sí. Ahí fue que estuvieron los sobrevivientes, ahí estuvieron las familias de las personas que fallecieron, porque siempre hay mucho dolor, yo me imagino, ¿no? Sí. El hermano del que falleció, no sé si quedará algún papá, alguna mamá todavía. Para mí fue esto, no fue en el preestreno, fue el 1 de septiembre. Fue antes. Se hizo una función, Bayona es muy, muy humano, muy, muy honesto, una función para todos, a los sobrevivientes y a los familiares de los muertos, juntos. Nunca se había hecho juntar a todos, 360 personas. Un minuto, ¿y cómo fue eso? Y fue lo más, primero, para mí era muy, muy arriesgado porque yo no sabía, todos habían depositado confianza en mí sin haber leído una línea de guión, todos. Entonces todos estábamos asustados, Bayona, Venena Tienza, Susana Mía y Pablo. Y fue lo más conmovedor que vi en mi video, no solo el aplauso, sino el abrazo. El abrazo en algunos casos de gente que no se abrazaba en 51 años. Un abrazo postergado implica un proceso de sanación y a tal punto porque implica... hay mucho dolor detrás de todo esto, ¿no? Sin No duda, hay culpables, a ver, los que no hay no ningún son culpables de culpable. nada, ¿no? Obvio. Máxime cuando, incide la palabra, hay vivos porque hay muertos, porque cuando los muertos estaban de acuerdo en eso. Pablo, muchísimas gracias por Un haber placer, venido Leo. a Canal 5. Un gusto. Y estoy seguro que va a ser un éxito, ¿no? La película, no, yo te deseo suerte igual, Todo bien. pero me parece que ya está esto para ir a verlo a los cines. Y me alegra cantidad que hayas sido tú, además, el escritor. Muchas gracias, Leo. elegido Una para cosa que esto. aprendí con Bayona es que nunca termina, esto nunca termina, siempre querés más, pero no querés más por megalomanía, querés más porque esta historia sabemos que puede aportar un grano de arena al mundo de hoy y es Uruguay. Y las nuevas generaciones, ¿no? Que la van a estar Absolutamente, es un recibiendo. grano de arena de mucha valía. Pablo, gracias de verdad. Un placer, Leo. Amigos, dejamos por acá esta entrevista, esta charla con Pablo Bierzi. Ojalá les haya gustado y ojalá nos sigan ustedes apoyando aquí en Canal 5. Que pasen bien, gracias.